Maranata, Cristo viene. Ese va a ser nuestro saludo como Distrito Central de Concepción. Cristo viene y tenemos que trabajar para que todos nosotros, todos los que estamos a la distancia reunidos con un solo corazón, podamos estar con Él por la eternidad. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Hoy día terminamos en el estudio de la Escuela Sabática el libro de Daniel, que es un libro profético. Es un libro, como lo hemos visto durante estas 13 semanas, nos presenta cómo Dios ha actuado a través de distintas formas, pero también concluyó con el concepto de triunfan los hijos de Dios. Miguel triunfa por nosotros. Hoy día quiero hablar un poco de profecías, pero no de las profecías desde el Apocalipsis. Eso lo vamos a dejar para unos días más. Queremos a ver si logramos predicar un sermón durante el mes de abril en esa línea. Hoy queremos hablar desde Mateo. Mateo capítulo 24. Así que los invito a tener abiertas sus Biblias, de tal forma que podamos revisar algunos de los versículos de Mateo capítulo 24. Pero antes de eso quiero introducir en el concepto o en la historia de cuándo sucede esto. Más de una vez nosotros leemos algunas porciones de la Biblia, y eso es lo que vamos a estudiar el próximo trimestre, cómo entender la Biblia. Nosotros leemos en la Biblia cosas que no entendemos bien o las sacamos de su contexto, las aislamos del resto. Yo quiero contextualizar Mateo capítulo 24. Número 1, Mateo 24 es una conversación entre Jesús y los discípulos, no es un sermón. No es algo que él haya hecho en público, que él haya hecho con un grupo de personas alrededor de él. El capítulo 23 fue el último sermón o la última vez que Jesús habló en público, en el templo, en Jerusalén, en la semana de su crucifixión. Por lo tanto, esto sucede a la salida del templo. En el capítulo 23 es el último llamado de Jesús al pueblo de Israel al arrepentimiento antes de su muerte. Es la última vez que Él los llama a acercarse a Él y aceptarlo como su Salvador. Y también es la última vez que toma a sacerdotes, fariseos, escribas, a todos los líderes de Israel y les dice, esto es lo que ustedes son. Es el discurso de sepulcros blanqueados. Es cuando les dice, ustedes son una muestra de hipocresía. Y no se los manda a decir con nadie, se los dice claramente. Saliendo del templo, última vez en el templo. Este discurso pudo ser el martes o el miércoles de esa semana. El domingo Jesús entró triunfal a Jerusalén y el lunes asistió al templo, el domingo limpió el templo, la última expulsión del templo, el lunes fue, el martes también, y el miércoles no tenemos seguridad, pero sea el martes o el miércoles fue la última vez que él habla, y ahora al salir entran en un diálogo. Y en ese diálogo los discípulos le hacen una pregunta. Más que una pregunta, le dicen, mira, Señor. Los discípulos, a pesar de haber escuchado todo y a pesar de que hace 6 meses que Jesús les viene diciendo que va a venir a Jerusalén para ser muerto, para ser sacrificado, para que los escribas y los sacerdotes lo menosprecien, lo golpeen, lo maltraten y lo maten, los discípulos no les entra mucho. Los discípulos no se dan cuenta de lo que está pasando. Algo interesante, a veces nos pasa eso a nosotros. Están a punto de llegar a la crucifixión. Jesús se los ha dicho. Se los va a volver a repetir después de esta conversación. Pero los discípulos aún, hasta el momento en el que en el huerto de los olivos llega Judas con los soldados del sumo sacerdote, ellos no logran reaccionar y lo entienden. Unos 40 días después, completamente, cuando baja sobre ellos el Espíritu Santo. Saliendo, los discípulos le hacen la siguiente aseveración, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, los discípulos se acercan y le dicen, mira los edificios. Mira esta gran estructura inmensa. Mira el templo. Ahora comparemos un poco el templo de Jerusalén con nuestro
nuestra iglesia, nuestro templo aquí en Concepción. Es un templo grande, quizás de los más grandes que tiene la iglesia adventista en Chile. Pero ni se compara con el edificio que Herodes había comenzado a reconstruir y que se terminó después de la muerte de Cristo, varios años después, en la década del 60. Un edificio en una explanada de unas 22 hectáreas. La parte central del edificio tenía el equivalente de 9 pisos de altura, totalmente despejados, con mucho oro, con muchas piedras de fina mampostería, con mucho mármol, muchos otros adornos, con muebles finísimos, con 3 patios magníficos. Un edificio de unos 120.000 metros cuadrados, tomando todo el complejo del templo, que era inmenso. Y los discípulos estaban orgullosos de ese templo, de la misma forma que todos los judíos estaban orgullosos. Era su mayor orgullo. Para ellos esa era la prueba de que Dios iba a vindicar a su pueblo y que Dios los iba a restaurar, les iba a liberar del yugo romano. Y la respuesta de Jesús fue brutal. Realmente brutal. No hubo mayor con misericordia. No hubo un dejo de, actuar en forma políticamente correcto. Decirles, bueno, sí, en realidad están bonitos, es hermoso, esto podría ser, pero va a venir un momento en que esto se va a ir. No, les dice de una vez. Verso 2. ¿Ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Cómo te sentirías tú, hermano de la Iglesia Central de Concepción, si alguien te dice que este edificio que hace poco se inauguró, que lleva pocos años funcionando, en unos tiempos más no va a quedar piedra sobre piedra? A pesar de que sabemos que va a ser destruido, a pesar de que sabemos que no va a permanecer, que esto no es para siempre, de todas maneras nos gusta pensar que sí va a ser para siempre. Y esto es poco para lo que ellos estaban viendo. Hubo silencio. Salieron de Jerusalén, caminaron. Es una caminata más o menos de media hora, 40 minutos, donde no hay nada registrado. El golpe que ellos recibieron fue impresionante. Les comenzó a dar vueltas en la cabeza una cantidad de cosas. Cómo Jesús, que ellos esperaban, iba a ser coronado rey en la fiesta de la Pascua, que estaba a punto de comenzar, la fiesta más grande. ¿Qué recordaba la Pascua? La Pascua recordaba la liberación de Israel de Egipto. Liberación con brazo extendido. Éxodo capítulo 15 nos narra ese salmo magnífico y maravilloso, cómo Dios luchó con Faraón, lo destruyó y lo barrió como si fuera una hoja, lo tiró al fondo del mar como una piedra y cayó hasta el final. Llegando al Monte de los Olivos, versículo 3, Jesús se sentó. Y entonces los discípulos se acercaron. Venían con la cabeza vuelta loca. ¿Cómo te habrías sentido tú? ¿Cómo me habría sentido yo? Con el orgullo que ellos tenían. Lo mejor de tu nación, tu maestro, a quien amas, te acaba de decir, no va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces le hicieron la pregunta. Fíjense, dejaron pasar un rato. En el camino no dijeron nada. Era muy grande el shock. Y le hacen la pregunta, dinos, Señor Jesús, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Podríamos decir la consumación del mundo. Es una palabra que puede traducirse de las dos formas. ¿Por qué lo asocian al fin del mundo? Por una razón simple. No conciben un mundo sin un templo donde Dios habite. A pesar de los 3 años que llevan viviendo con Jesús, siguen pensando que Dios necesitaba una casa en la tierra para poder habitar. Y que si no tenía una casa, entonces no podía ser Dios o no podía ejercer como Dios. Para ellos, la destrucción del templo y el fin del mundo eran una sola cosa. Ahora, es interesante que ellos le preguntan por
una señal. ¿Cuál será la señal? No le pregunta cuáles serán las señales. Nosotros siempre hablamos de las señales del tiempo del fin o las señales del fin del mundo. Los discípulos le preguntan por la señal, solo una. ¿Y qué le contesta Jesús? No les habla de una señal. Jesús les da un listado de señales, una tras otra, y no calla, se va uno y otro y otro y otro y otro y otro. No les da tiempo de respuesta, no les da tiempo de reacción. Verso 4. Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esa es una señal que hasta el día de hoy está sucediendo. De hecho, muchas veces la iglesia cristiana en el primer siglo, Juan estando vivo todavía, estando algunos de los otros apóstoles vivos, ya se levantaron algunos diciendo el evangelio de Jesús es de esta forma o de esta otra forma. Por eso estamos estudiando el próximo trimestre cómo interpretar la Biblia, porque es el único lugar seguro. Por eso en Juan 5:39 Jesús le dice a los fariseos, comenzando su ministerio, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes estudian la Biblia, pensando que en la Biblia está la vida eterna, pero la Biblia solamente testifica de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Para conocer la voluntad de Jesús y que no se nos engañe, tenemos que estudiar la Biblia. Durante el mes de abril, los días miércoles, después de la Semana Santa, queremos intentar comenzar un estudio de las profecías de la Biblia. Estudiar un poco esas profecías con más detalle. ¿Para qué? Para evitar que vengan falsos maestros y nos engañen. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Evangelio? Todo está aquí. No debo buscar en personas que vienen a veces con ideas propias. Los discípulos tenían ideas propias. Las ideas de que Jesús no podía vivir, o que Dios no podía vivir sin un templo, no son de la Biblia. Son interpretaciones que habían agarrado fuerza dentro del pueblo de Israel y se habían anidado en el corazón de los discípulos. Y entonces Jesús sigue. Primero les da la advertencia. Vendrán falsos profetas, vendrán falsas enseñanzas. Vendrán algunos que los van a querer engañar. Y luego va a la otra cantidad de información que él quiere compartir. Y esa información está en relación a algunos elementos que van a suceder, algunos eventos que van a aparecer. No todo el que diga yo soy el Cristo es. Aquí está el Cristo que es verdadero. De hecho, está anunciado, y lo estudiaremos en otra ocasión, que incluso Satanás tratará de vestirse como ángel de luz, tratando de falsificar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos huir de eso. La única forma, el único antídoto, la única vacuna, y usando una terminología que está de moda en este momento, la única vacuna contra el engaño está aquí, en la sagrada palabra de Dios, en estudiarla, y no solo repetir 20, 30 versículos, sino en estudiarla concienzudamente para que el Señor nos guíe. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes van a oír, verso 6, de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Guerras y rumores de guerra. La especie humana es una especie guerrera. Y hay países que son más guerreros que otros. Los romanos eran guerreros. 400 años estuvieron en guerra con distintos pueblos alrededor del mundo. Vencieron en casi todas las batallas. Conquistaron a casi todos los países que quisieron conquistar. Pero vamos a un tamaño más pequeño. Nosotros también somos peleadores. Peleamos con nuestros vecinos. Peleamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Peleamos dentro de la iglesia. También queremos ganar espacios de autoridad y poder entre nosotros mismos como iglesia. Pero aquí está hablando que la sociedad va a estar en guerra.
Satanás es un ser violento y la violencia es parte de lo que a él le agrada. No se alarmen, porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Verso 7. Siguiendo con el mismo concepto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Se ha dado eso? Sí se ha dado. Hoy mismo hay por lo menos 4 o 5 conflictos en el mundo que están latentes o que están funcionando, que están en este momento en conflicto. Una guerra muy caliente o una guerra fría, con pocas acciones bélicas, pero con mucha presión de un lado y del otro. Tenemos en el norte de Irak, en el oeste de Turquía, una lucha. En Siria, una guerra civil. Afganistán todavía no logra entrar en paz. Siempre el conflicto con algunos países de Asia como Corea del Norte. Pero aún no es el fin. Nación contra nación, reino contra reino. Pero aquí viene algo más. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. ¿Hay hambre en la tierra? Sí. Nunca el mundo ha producido más alimento que hoy. Nunca ha habido mayor diversidad de comida que hoy. Podemos comer alimentos de todo el mundo en todo el mundo. Es interesante que hace varios años atrás nosotros funcionábamos en base a las estaciones. Y los que tienen más años, como yo, se acordarán que había fruta que era de estación. El tomate tampoco era de todo el año, el tomate era de una época. Y se acababa la época del tomate y pasábamos a la zanahoria y a la beterraga, y se acababan los duraznos y pasábamos a una cosa, a la uva, y en el invierno normalmente era solamente manzana y naranja. Comer frutos extraños, mango. Vivimos en algún momento en el norte de Chile donde había mangos en Pica y en Arica. Y me acuerdo que todos los que iban del sur del país, lo que nosotros le dábamos para comer en la casa era mango, porque el mango se consideraba un fruto exótico. Hoy día hay mango en todos lados, comemos fruta de todos lados, comemos fruta fuera de la estación, consigues durazno incluso en la mitad del invierno, porque lo puedes traer de otro lugar. Pero aún así, habiendo tanta diversidad de fruta, tanta diversidad de alimentos, tanta cantidad de productos por todos lados, hay hambre. Y hay gente que se está muriendo de hambre, no solo en África, no solo en algunas regiones del sudeste asiático, sino también aquí en América. En algunos países de América hay gente que está muriendo de hambre porque no tiene suficiente comida. Basado básicamente en el egoísmo del mismo ser humano. Terremotos. Somos expertos nosotros en terremotos. Hace unos días atrás, a finales de marzo, un poco antes de este sábado, tuvimos un terremoto en la zona de los Balcanes. 5 y tanto. Para nosotros decimos eso no es nada, pero era el más fuerte en los últimos 140, 150 años en ese lugar. Y causó daño. Pasó con poca percepción porque estamos preocupados nosotros de la pandemia. Pero ahí está. Pero todo esto es solo comienzo de dolores. Todo esto solo es comienzo de dolores. Y aquí parece que alguien no estaba de acuerdo conmigo y me llamaron. No obstante, sigamos. ¿Por qué dice comienzo de dolores? Porque va a seguir. Hasta el versículo 8 nosotros podemos aplicarlo al tiempo que hoy estamos viviendo. De hecho, esta pandemia puede producir hambre en algunos lugares donde la distribución del alimento es frágil, o porque se debilitan los recursos humanos, se va a debilitar también la cadena de abastecimiento. Pero ahora viene una segunda parte que viene más adelante. Y lo voy a poner en contexto. Todavía no está el decreto de muerte, todavía no está la ley dominical, que son temas que vamos a tratar en alguno de los sábados del mes de abril. Dice, entonces los entregarán a tribulación, verso 9, y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Cómo nos van a entregar a tribulación? ¿Por qué nos van a matar? ¿Por qué vamos a ser odiados?
Concepto odio. Si hace 2 años hubiésemos hablado sobre naciones enteras odiando a otro grupo humano, o dentro de la nación un grupo que odia a otro grupo, muchos habrían dicho, eso no es posible. Estamos avanzando mucho a un mundo mucho más tolerante, pero nuestro país ha probado que el odio está en la piel del ser humano. Y cada vez es más fácil odiar a alguien, culpar a alguien, y entre culparlo y odiarlo hay un muy pequeño paso. Hoy día estamos tratando de culpar quién tiene la culpa de esta pandemia. ¿Quién tiene la culpa de que la pandemia llegue a Chile? ¿Quién tiene la culpa de que la pandemia haya llegado a mi ciudad? ¿Quién tiene la culpa de que la pandemia llegue a mi barrio? Y normalmente le echamos la culpa a otro, pero no a nosotros mismos, que seguimos haciendo cosas que nos dijeron que no hiciéramos. ¿Por qué nos van a entregar a tribulación? Conflicto de los siglos, capítulo 37, Ellen White nos dice que nos van a culpar de las pandemias, de las epidemias, de las enfermedades, de los desastres naturales. Y nos van a odiar porque nos van a decir, por ustedes siguen sucediendo estos desastres en el mundo. Spirit of Prophecy, tomo 4. Dice, Satanás va a provocar una cantidad de situaciones, tales como estas, para generar en las personas una reacción. Y la respuesta del mundo va a ser buscar unirse espiritualmente y decir, estas son plagas mandadas por Dios. Dios está enojado. Y para aplacarlo tenemos que adorarlo como Él quiere. Y adorarlo como Él quiere significa adorarlo en el día domingo. Y allí va a comenzar el movimiento para unirse el Estado, las iglesias, todas las iglesias, distintas ramas, protestantes, católicos, espiritistas, y establecer un solo culto universal. Y los únicos que se van a mantener aparte de este grupo, vamos a ser nosotros, va a ser usted, voy a ser yo. Si es que permanecemos fieles. Y entonces, ¿qué va a pasar? Jesús dice, serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Apocalipsis 13 nos menciona que va a haber milagros del lado de ese grupo. La imagen de la bestia va a hacer milagros. La segunda bestia va a hacer milagros. Y esos van a tratar de ser los elementos de prueba de que ese grupo está en lo correcto. Nosotros vamos a estar solos, basados en la palabra de Dios, en un así dice Dios, porque escrito está. De la misma forma como Jesús enfrentó a Satanás, la única respuesta que podemos tener es, escrito está. Cuando nos digan, pero Dios ahora quiere que se adore el domingo, ¿qué vas a contestar tú? Escrito está. Acuérdate del día sábado para guardarlo y para santificarlo. Verso 10, y aquí viene una parte muy triste. Muchos se apartarán de la fe entonces. Y algo más triste todavía. Y se traicionarán unos a otros. ¿Ha pensado usted que usted lo entregue y lo vendan a la justicia, su propio hermano con el que se sentaba todos los sábados aquí en la iglesia, uno al lado del otro en la banca? Va a pasar. Ahora hay algo más terrible, que sea usted el que entregue a su hermana o a su hermana. Y no solo lo va a entregar para salvar la vida, sino que dice Jesús que hay una razón emocional de adentro. Verso 10, porque unos a otros, ¿qué van a hacer? Se van a odiar. Ese odio que decimos que solo viene de los hijos de Satanás, ese odio también va a estar entre algunos de nosotros. Dios quiera que no en mí, Dios quiera que no en usted. Porque ese odio nos va a llevar a la destrucción. Verso 11. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Hoy día escuchamos muchas cosas en la internet y se están diciendo cosas en la internet que no tienen sustento en la Biblia si se estudia completamente. Tenga cuidado en lo que mira y escuche. Confirme si está bien usado en el texto. Por eso, sin que lo supiésemos,
que íbamos a tener esta crisis, el folleto o la lección del próximo trimestre es vital para nosotros. Cómo estudiar la palabra de Dios, cómo interpretarla, cómo entenderla. Y les digo, ese folleto fue escrito hace 2 años y medio. Nunca se pensó que iba a salir a circulación para que lo estudiara la iglesia justo cuando más necesita buscar la palabra del Señor. Porque las cosas van a ir sucediendo hasta que Cristo venga por segunda vez. Y esta es la única fuente de fe y de justicia y de conducta. Muchos se apartarán de la fe. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Nos cuesta entender esto, aunque ahora no tanto. Hoy día estamos dispuestos a cerrarle la puerta a los papás, a las mamás, para que no lleguen a la casa, a los hijos, a los hermanos. Que tenemos que tener la distancia social que se nos pide. Y es verdad, pero aquí está hablando de una relación mucho más fuerte. Vamos a enfriar el amor. Dios es amor. Y al irse Dios de nuestro corazón, irse ¿por qué? Porque yo lo rechazo, entonces el amor se va a enfriar y solo quedan los sentimientos satánicos de odio. Fíjense cómo Jesús contrasta el amor con el odio en este capítulo. El amor de muchos se enfriará, es decir, la presencia de Dios se va a retirar de aquellos que lo van rechazando. Muchos se apartarán, se levantarán falsos profetas, y se enfriará el amor de muchos. Pero hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quieres ser salvo? Tienes que perseverar. Tenemos que perseverar. ¿Cómo vamos a triunfar? Estudiando la palabra del Señor. Comunicando esa palabra, viviendo esa palabra, pidiendo que el Señor purifique mi corazón, que mi vida sea un testimonio para que pueda predicar con mi vida, no solo con mis palabras, sino también con mi ser entero. Y cierra esta sección de ese discurso, y hasta aquí vamos a llegar hoy, con el verso 14. Y este evangelio del reino, ¿qué evangelio? Si Jesús todavía no moría. Pero está hablando de su muerte. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es su pedazo de mundo? Donde usted vive. ¿Cuál es su pedazo de nación? Donde usted mora. ¿Cómo usted comparte con los demás? En primer lugar, con su propia vida. Oro a Dios para que cada miembro de esta iglesia, de este distrito, para que todos aquellos que nos están viendo, perseveremos hasta el fin y estemos con Dios por la eternidad. Que Dios te bendiga.